Hola a todos, en esta ocasión les quiero presentar a un pequeño dispositivo que nos va a salvar de muchos apuros cuando nos quedemos sin batería. Comencemos. Comencemos. Bien, nos acaba de llegar este producto que a mí me parece muy interesante porque nos promete poder arrancar nuestro vehículo. Como podemos ver, escenarios de uso nos sirve para cargar una laptop, para celulares, MP3, MP4s, para arrancar autos, para usarlo de campamento y también para arrancar hasta botes. También nos sirve para iluminar toda una casa. Eso vamos a ver cómo. Aquí bien nos dice las formas de uso. Nos dice que trae una salida que es de 12 volts a 2 amperes, que la podemos apretar un botón y cambiar a 16 volts, 3.5 amperes y a 19 volts. Como podemos ver, es una caja dura. Este es el producto Made in Jump original, Made in USA, hecho en Estados Unidos. Viene en una maleta dura a prueba de golpes. Y como podemos observar, nos trae lo siguiente. Nos trae, para comenzar, un pequeño inflador de llantas, una compresora de neumáticos con su medidor en P6. Este cable es para conectarlo a nuestro dispositivo y este es para conectarlo a la llanta del auto. Más adelante vamos a estar viendo cómo funciona este y qué tal funciona. Por otro lado nos trae pinzas para conectar a la batería del carro. Cuando estemos sin batería, lo conectamos el borde positivo, el negativo, conectamos este a nuestro dispositivo y promete arrancarlo. Y de hecho es muy interesante porque hemos visto en reseñas en internet que hasta enciende un auto sin batería. Aquí tiene un fusible el cual protegerá nuestro dispositivo en caso de que juntemos ambos bornes, positivo y negativo. Nos viene también con un cable que se conecta al dispositivo y nos da salida a 12 volts para conectarlo a un inversor de corriente de 12 a 220 para que podamos iluminar todo un campamento. Si no conoces lo que es un inversor, te subiré fotos aquí arriba de lo que es un inversor y cómo se usa. También nos trae su cargador de pared, cargador para la cigarrera del auto, un cable extendedor. Nos trae aquí diferentes agujitas y accesorios para que podamos inflar desde balones, bicicletas, pelotas, hasta colchones inflables, sillones inflables con nuestra compresora. Nos trae también una serie de enchufes para adaptar a la entrada de diferentes computadoras o dispositivos. También nos trae un cable pulpo, el cual por un lado tiene la entrada USB, por el otro tiene micro USB para celulares iPhone y para celulares más antiguos. Aquí se había salido un adaptador. Ahí está. Ahora sí, procedamos con el gigante. Aquí nos trae su manual de instrucciones, guía detallada, cómo usar, y aquí está finalmente nuestro dispositivo. Como podemos ver, es bastante grande, también es bastante pesado y bastante completo. Aquí tenemos el interruptor de on-off, lo ponemos en on, se prende las lucecitas. Aquí tenemos un indicador de el voltaje que podemos sacar mediante esta salida. Con un toque tendremos 12 volts, 16 volts y 19 volts. Aquí podremos cargar dos dispositivos USB a 5 volts
y esta es su entrada para cargar este dispositivo. Aquí, mediante una tapita de goma, tendremos la salida a 12 volts para arrancar autos, conectar la compresora y conectar el inversor de 12 voltios. Aquí tenemos un martillo, según dice en la caja, que nos sirve para golpear, el cual dudo mucho porque se puede estropear. Aquí también tenemos un cortacables, si se puede notar. Hay una cuchilla tipo Gillette, estilete, el cual podremos pasar el cable o la soga y cortar. También nos trae una linterna que es bastante fuerte, con señales de SOS. También podremos contar con una sirena estilo el que usan los policías, el cual es igual bastante fuerte. Como podemos ver, este sería nuestro pequeño aparato. Ahora vamos a proceder a mostrarles cómo funciona con la compresora. Muy bien, aquí está nuestra compresora. Aquí está el conector que va al dispositivo, el cual ni cómo conectarlo al revés porque uno es de una forma y el otro es de otra. No encajaría al revés. Lo encajamos y simplemente ahora tenemos que presionar el encendido. Es bastante potente la compresora y como podemos ver también mete mucho ruido. Hemos probado esta compresora en llantas de vehículos pequeños, bicicletas, todo lo que estaba al alcance y la verdad que sí funciona muy bien. Su indicador te indica y infla las llantas en poco tiempo. Lo que sí cabe recalcar que aquí dice que no se debe de exceder de tiempo continuo de 8 minutos, es decir que tendremos que estar controlándolo para que no se recaliente y posteriormente no se nos queme. Otra cosa que quiero hacer es mostrarles cuánto pesa este dispositivo, puesto que yo lo veo que es pesado. Pesa aproximadamente 430 gramos, es todo material engomado y es de muy buena calidad. Que si lo recomiendo, pues indudablemente sí, por si alguna vez necesitas una buena linterna o ya sea cortar cable o ya sea incluso martillar o incluso que necesites iluminar o te hayas quedado sin luz en tu casa y tengas un conversor de 12 volts a 220 y puedas iluminar toda tu casa o tu casa de campamento, encender tu auto, tu bote, inflar tus llantas, cargar tus dispositivos. Es un producto de verdad interesante. Pues nada, eso fue todo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle a la campanita, darle me gusta, que nos ayudan a crecer para traer más unboxings y desempaquetados de esta clase.